La elección del eluyente se hace de acuerdo con la polaridad de la muestra. Se tiene que tomar un eluyente que no corra toda la muestra, de tal manera que si la muestra es polar, no puede tener un eluyente muy polar, y si la muestra es muy apolar, no puede ir con un eluyente muy apolar. Se hace pruebas con tres eluyentes, polar, apolar y medio polar. Se saca la RF y se elige el eluyente con el valor de 0.5 aproximadamente. Para realizar la práctica de cromatografía en capa fina, se procede en primera instancia a la preparación de las cromatoplacas y los capilares. Para ello, se introducen dos portaobjetos juntos, limpios y secos, en una suspensión de gel de sílice al 35% en acetato de etilo. Se dejan secar al aire y se separan con cuidado. Se preparan en total 6 cromatoplacas y se ordenan sobre una hoja de papel. Para la preparación de los capilares, se procede a estirarlos a la llama del mechero para tener un diámetro adecuado y hacer las aplicaciones. Para la preparación de la solución, se coloca en un frasco vial la muestra y se le adicionan 3 mililitros aproximadamente de acetato de etilo. Se agita con cuidado para no derramar la muestra. Se deja reposar por 5 minutos para que se sedimente el excipiente y se marquen las muestras 1 y 2. Con ello se procede a la aplicación en una cromatoplaca. Para la aplicación de la muestra se prepara la cámara de elución, en la cual se introduce un papel filtro en ella y se le agregan aproximadamente 4 mililitros de acetato de etilo. Se tapa para que se humedezca completamente el papel filtro. Para la preparación de las cromatoplacas con la muestra se marcan los 3 puntos de aplicación y se aplica con ayuda de un capilar una pequeña cantidad de solución, uno en cada una de ellas. Con esto, una aplicación, 3 aplicaciones y 9 aplicaciones respectivamente en cada punto. Al borde inferior a 1 centímetro aproximadamente de previamente marcado del fin del gel de sílice. Posteriormente se diluye la cromatoplaca en acetato de etilo y para después, posteriormente, revelarla con luz ultravioleta. Se anotan los resultados. Conclusiones. Teniendo en cuenta los RF, podemos concluir que el eluyente más apropiado es el acetato de etilo para la cromatografía, puesto que su RF promedio de la muestra 1 y 2 es de 0.59. En cuanto a las conclusiones de la pureza, la muestra 4 se corre en una fase, lo que indica que es más pura, en contraparte a la muestra 5, que se corre en dos fases. Y así se llega a la prueba de identificación. El testigo será el componente a identificar, en este caso la cafeína, que se correrá en la misma placa que la muestra del medicamento. Una vez corridas las dos muestras, la muestra del medicamento se corrió en dos fases. Una de las fases de esa corresponde a la cafeína y la otra son componentes alternos del medicamento, lo que en conclusión se confirma la presencia de la cafeína en el medicamento. Se dice que la cromatografía en capa fina es un criterio parcial y no total identificación, porque teniendo en cuenta un testigo T que se corre en la misma placa que una muestra 1, que es una mezcla, puede haber más de un componente en esa mezcla con la misma polaridad o polaridad similar, y así correrán lo mismo. También cabe mencionar que hay varios factores que afectan la cromatografía en capa fina. Por ejemplo, la aplicación muy concentrada de las muestras, la elección errónea del eluyente y la aplicación del eluyente a la cámara de cromatografía, que todas estas alterarían la manera en la que se corren los componentes de una mezcla. La cromatografía en columna, a diferencia de la cromatografía en capa fina, nos permite separar compuestos de una mezcla y asimismo purificarlos. Cromatografía en columna. Para el procedimiento de cromatografía en columna, se coloca la columna de cromatografía en un soporte con ayuda de una pinza de 3 dedos, de tal forma que se encuentre verticalmente y con la cual no se pueda mover, a una altura que permita un frasco vial quepa. Para la preparación de la columna de cromatografía, se le coloca la llave en posición cerrada. Se introduce hasta el fondo un pequeño pedazo de algodón con ayuda de una varilla de vidrio o metal. Se agrega un poco de acetato de etilo, aproximadamente 5 mililitros, y se presiona suavemente el algodón para eliminar las burbujas de aire que se puedan quedar presentes en el algodón. Posteriormente,
se procede a la preparación de una suspensión de gel de sílica con eluyente, aproximadamente 6 gramos en 30 mililitros de eluyente. Se agita la suspensión hasta que no se observen burbujas de aire. Con ayuda de un embudo de vidrio se vierte esta solución en la columna de cromatografía. Posteriormente, se procede a recolectar las fracciones llamadas eluatos en frascos viales marcados aproximadamente 8 mililitros. Se debe de tener cuidado de no dejar la suspensión sin un poco de eluyente en ella. Por ello, siempre se debe de estar agregando eluyente aproximadamente para que siempre tenga el volumen constante. Es importante realizar una cromatografía en capa fina a los eluatos obtenidos de la cromatografía en columna, porque así de esta manera sabremos en qué eluatos está el compuesto que queremos separar de la mezcla. En nuestro trabajo pudimos identificarlos en el eluato 3, 4, 5 y 6. Y bueno, sobre estos haremos la destilación. Se procede, ya colectadas las fracciones o eluatos, a la aplicación de las cromatoplacas, en las cuales se aplican de 1 a 4 veces aproximadamente en cada cromatoplaca, para posteriormente eluirlas en cámara de elución con acetato de etilo. Posteriormente se arreglarán con luz ultravioleta. Para la recuperación del principio activo, se procede a destilar el disolvente por medio de una destilación simple, calentándola y con ello obteniendo un residuo de aproximadamente de 5 mililitros, para posteriormente dejar evaporar a baño María.